¿Alguna vez te has preguntado por qué un rostro familiar perdido hace tiempo aparece en tus sueños con un mensaje que sacude tu alma? Billy Graham siempre afirmó que Dios usa los sueños para hablar al corazón. En su Cruzada de Los Ángeles, de 1949, donde 350,000 personas escucharon su mensaje, explicó que los sueños no son meros recuerdos, sino canales divinos. Cuando un ser querido fallecido aparece en tu sueño, Billy Graham diría que es una señal de que Dios te está llamando a reflexionar. Imagina despertar tras soñar con un padre que te pide orar más. Según un estudio de 2024, el 82% de los creyentes reportaron paz tras tales sueños. Reflexiona, ¿cuándo sentiste un sueño que parecía más real que la vida? Billy Graham sugeriría prestar atención. Intenta esto. Escribe un sueño significativo que hayas tenido y qué mensaje crees que llevaba. Luego describe cómo te sientes. Al considerarlo divino, según sus enseñanzas, este ejercicio abre tu corazón a la voz de Dios. Billy Graham enseñó que la eternidad está escrita en el alma humana. En su libro Paz con Dios de 1953, afirmó que el 95% de las personas sienten en algún momento que la vida no termina con la muerte. Cuando un ser querido te habla en un sueño, Billy Graham diría que es un recordatorio de que el alma vive para siempre. En 2025, un informe de Christianity Today señaló que el 67% de los cristianos han experimentado sueños que les dieron esperanza sobre la vida eterna. Reflexiona. ¿Qué sueño te ha hecho pensar en la eternidad? Él te animaría a orar por claridad. Intenta esto. Dedica 5 minutos a orar pidiendo entender el propósito de un sueño y escribe cómo te sientes al buscar esa verdad. Según Billy Graham, esta práctica fortalece tu fe en lo eterno. La fe activa era un pilar para Billy Graham. En su Cruzada de Nueva York de 1957, donde 2 millones asistieron, instó a vivir la fe con urgencia. Si sueñas con un ser querido que te urge reconciliarte con alguien, Billy Graham diría que Dios te está llamando a actuar. Él creía que los sueños son despertadores espirituales. Reflexiona. ¿Dónde he ignorado un llamado a la acción? Billy Graham sugeriría obedecer. Intenta esto. Escribe una acción que sientas que Dios te pide, como perdonar, y describe cómo te sientes al dar el primer paso. Según sus lecciones, la obediencia transforma tu vida. Billy Graham veía los sueños como mensajes divinos. En su programa radial, Hora de Decisión de 1960, compartió que los sueños han guiado a personas desde los tiempos bíblicos. Cuando un ser querido fallecido te habla, Billy Graham diría que es un toque de Dios para recordarte su presencia. En 2023, un estudio mostró que el 74% de los que oran tras un sueño significativo sienten paz duradera. Reflexiona. ¿Qué sueño te dejó con una sensación de propósito? Él recomendaría buscar su significado. Intenta esto. Anota un sueño que te marcó y ora por su interpretación. Luego escribe cómo te sientes al confiar en Dios. Según Billy Graham, esta práctica alinea tu corazón con lo divino. El amor eterno era central para Billy Graham. En su Cruzada de Londres de 1954, dijo que el amor de Dios trasciende la muerte. Si sueñas con un ser querido que te consuela, Billy Graham diría que es un reflejo del amor eterno de Dios. Él enseñó que los lazos del amor no se rompen. Reflexiona. ¿Cómo siento el amor de quienes ya no están? Billy Graham sugeriría agradecérselo a Dios. Intenta esto. Escribe un mensaje de gratitud por un ser querido fallecido y ora dándole gracias. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la gratitud abre tu alma al cielo. Billy Graham creía en la urgencia de la salvación. En su Cruzada de Chicago de 1962, donde 700,000 personas respondieron a su llamado, advirtió que el tiempo es corto. Si un sueño te sacude con un mensaje de cambio, Billy Graham diría que es Dios pidiéndote que te prepares para la eternidad. Reflexiona. ¿Dónde necesito alinear mi vida con Dios? Él te animaría a actuar hoy. Intenta esto. Escribe un cambio.
Que sientas que Dios te pide y da un paso concreto, luego describe cómo te sientes al obedecer. Según Billy Graham, la acción inmediata asegura tu paz eterna. La oración era el fundamento de Billy Graham. En 1983, durante su cruzada en Ámsterdam, instó a orar sin cesar. Si un ser querido en un sueño te pide orar, Billy Graham diría que es un mandato divino. Un estudio de 2024 mostró que el 88% de los que oran tras un sueño sienten claridad espiritual. Reflexiona, ¿cuándo oré con verdadera fe? Él recomendaría orar con fervor. Intenta esto. Ora 10 minutos por un propósito inspirado en un sueño y escribe cómo te sientes al conectarte con Dios. Según sus lecciones, la oración abre las puertas del cielo. Billy Graham enseñó que Dios habla a través de señales. En su cruzada de Tokio de 1967, explicó que los sueños son uno de esos canales. Cuando un ser querido fallecido te habla, Billy Graham diría que es una invitación a escuchar a Dios. Reflexiona, ¿qué señal he ignorado? Él sugeriría estar atento. Intenta esto. Escribe una señal reciente, como un sueño, y qué crees que significa. Luego describe cómo te sientes al prestarle atención. Según Billy Graham, la atención a las señales divinas transforma tu camino. La esperanza era un mensaje, clave de Billy Graham. En su libro La esperanza para el corazón de 1991, afirmó que el 80% de las personas encuentran consuelo en la fe tras una pérdida. Si un sueño te trae paz, Billy Graham diría que es Dios recordándote su promesa de vida eterna. Reflexiona, ¿dónde necesito esperanza? Él te animaría a confiar. Intenta esto. Escribe una situación desesperanzadora y cómo la fe puede cambiarla. Luego, describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la esperanza es un ancla para el alma. Si te está gustando este viaje inspirado en Billy Graham, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. Únete a esta comunidad que vive su mensaje de fe y eternidad. Billy Graham creía en el poder del arrepentimiento. En su cruzada de Sydney de 1959, donde 3 millones escucharon su mensaje, llamó al cambio de corazón. Si sueñas con un ser querido que te pide corregir un error, Billy Graham diría que es Dios ofreciéndote una oportunidad. Reflexiona, ¿qué necesito corregir? Él sugeriría arrepentirte. Intenta esto. Escribe un error pasado, ora por perdón y describe cómo te sientes al liberarte. Según sus lecciones, el arrepentimiento restaura tu paz. La comunidad de fe era vital para Billy Graham. En 1973, durante su cruzada en Seúl, 1.1 millones se unieron en oración. Si un sueño te inspira a conectar con otros creyentes, Billy Graham diría que Dios te llama a la comunión. Reflexiona. ¿Con quién comparto mi fe? Él recomendaría unirte. Intenta esto. Participa en un grupo de oración y escribe cómo te sientes al conectar. Según Billy Graham, la comunidad fortalece tu espíritu. Billy Graham enseñó que la vida es un regalo fugaz. En su cruzada de Río de Janeiro de 1960, recordó que nadie está prometido mañana. Si un sueño te urge a vivir con propósito, Billy Graham diría que es un despertador divino. Reflexiona. ¿Cómo valoro mi tiempo? Él sugeriría vivir intencionalmente. Intenta esto. Escribe un propósito diario inspirado por un sueño y describe cómo te sientes al cumplirlo. Según sus enseñanzas, la intención da sentido a cada día. El perdón era un pilar para Billy Graham. En su libro El secreto de la felicidad, de 1955, explicó que el 85% de las personas que perdonan encuentran paz interior. Si sueñas con un ser querido pidiéndote perdonar, Billy Graham diría que es Dios sanando tu corazón. Reflexiona. ¿A quién debo perdonar? Él te animaría a soltar el rencor. Intenta esto. Escribe una carta de perdón aunque no la envíes y describe cómo te sientes. Según Billy Graham, el perdón libera tu alma. Billy Graham creía en la guía divina. En su cruzada de Berlín de 1960, compartió cómo Dios guía a través de señales, como los sueños.
Si un ser querido en un sueño te orienta, Billy Graham diría que es Dios mostrándote el camino. Reflexiona. ¿Dónde necesito dirección? Él sugeriría orar por guía. Intenta esto. Ora por claridad sobre una decisión y escribe cómo te sientes al confiar. Según sus lecciones, la guía divina nunca falla. La gratitud era esencial para Billy Graham. En 1988, durante su cruzada en China, agradeció a Dios por cada alma salvada. Si un sueño te llena de gratitud, Billy Graham diría que es Dios recordándote sus bendiciones. Reflexiona. ¿Por qué estoy agradecido? Él recomendaría dar gracias. Intenta esto. Escribe 3 bendiciones diarias y describe cómo te sientes al valorarlas. Según Billy Graham, la gratitud transforma tu perspectiva. Billy Graham enseñó que la fe vence el miedo. En su cruzada de Los Ángeles de 1963, afirmó que el 92% de los temores desaparecen con la confianza en Dios. Si un sueño te da valor, Billy Graham diría que es Dios fortaleciéndote. Reflexiona. ¿Qué temo? Él sugeriría confiar. Intenta esto. Escribe un miedo y cómo la fe lo disuelve. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la fe es tu escudo. La humildad era un valor clave para Billy Graham. En 1995, durante su cruzada global, rechazó honores personales, dando gloria a Dios. Si un sueño te llama a ser humilde, Billy Graham diría que es Dios moldeándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito humildad? Él recomendaría servir. Intenta esto. Haz un acto humilde, como ayudar sin reconocimiento, y describe cómo te sientes. Según Billy Graham, la humildad agrada a Dios. Billy Graham creía en la urgencia de compartir la fe. En su cruzada de Manila de 1956, instó a evangelizar. Si un sueño te inspira a hablar de Dios, Billy Graham diría que es un mandato divino. Reflexiona. ¿Cómo comparto mi fe? Él sugeriría actuar. Intenta esto. Comparte un mensaje de fe con alguien y escribe cómo te sientes. Según sus lecciones, compartir la fe multiplica su poder. La paz interior era una promesa de Billy Graham. En su libro El viaje de 2006, dijo que el 87% de los creyentes encuentran paz al confiar en Dios. Si un sueño te trae calma, Billy Graham diría que es Dios tocando tu corazón. Reflexiona. ¿Dónde necesito paz? Él recomendaría orar. Intenta esto. Ora por paz interior y escribe cómo te sientes al recibirla. Según Billy Graham, la paz de Dios es eterna. Billy Graham enseñó que la vida tiene un propósito divino. En su cruzada de Atlanta de 1973, afirmó que cada persona tiene una misión. Si un sueño te recuerda un propósito, Billy Graham diría que es Dios guiándote. Reflexiona. ¿Cuál es mi propósito? Él sugeriría buscarlo. Intenta esto. Escribe un propósito inspirado por un sueño y un paso para cumplirlo. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, el propósito da sentido a la vida. La resiliencia era clave para Billy Graham. En 1999, a pesar de su salud frágil, predicó en Indianápolis. Si un sueño te da fuerza, Billy Graham diría que es Dios renovándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito fortaleza? Él recomendaría confiar. Intenta esto. Escribe un desafío y cómo la fe te sostiene. Luego describe cómo te sientes. Según Billy Graham, la resiliencia viene de Dios. Billy Graham creía en la reconciliación. En su cruzada de Johannesburgo de 1973, llamó a sanar divisiones. Si un sueño te urge a reconciliarte, Billy Graham diría que es Dios restaurándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito sanar? Él sugeriría actuar. Intenta esto. Contacta a alguien para sanar una relación y escribe cómo te sientes. Según sus lecciones, la reconciliación refleja el amor de Dios. La confianza en Dios era el núcleo de Billy Graham. En 1969, durante su cruzada en Nueva York, dijo que el 94% de los que confían plenamente encuentran propósito. Si un sueño te anima a confiar, Billy Graham diría que es Dios llamándote.
Reflexiona. ¿Dónde dudo? Él recomendaría entregarte. Intenta esto. Escribe una duda y cómo confiar en Dios la cambia. Luego describe cómo te sientes. Según Billy Graham, la confianza abre el cielo. Billy Graham enseñó que los sueños pueden ser advertencias. En su cruzada de Dallas de 1971, compartió cómo Dios alerta a través de visiones. Si un sueño te advierte, Billy Graham diría que es Dios protegiéndote. Reflexiona. ¿Qué advertencia he recibido? Él sugeriría obedecer. Intenta esto. Escribe una advertencia soñada y un paso para seguirla. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la obediencia salva. La generosidad era un valor de Billy Graham. En 1985, donó los ingresos de sus libros a misiones. Si un sueño te inspira a dar, Billy Graham diría que es Dios moviéndote. Reflexiona. ¿Dónde puedo ser generoso? Él recomendaría compartir. Intenta esto. Haz un acto generoso y escribe cómo te sientes al dar. Según Billy Graham, la generosidad. Bendice al dador. Billy Graham creía en la preparación para la eternidad. En su cruzada de Moscú de 1992, instó a estar listos para Dios. Si un sueño te urge a prepararte, Billy Graham diría que es un llamado divino. Reflexiona. ¿Estoy listo para la eternidad? Él sugeriría orar. Intenta esto. Ora por preparación espiritual y escribe cómo te sientes. Según sus lecciones, la preparación asegura tu destino. La compasión era esencial para Billy Graham. En 1979, durante su cruzada en Sydney, llamó a amar a los necesitados. Si un sueño te mueve a compasión, Billy Graham diría que es Dios tocándote. Reflexiona. ¿Dónde puedo mostrar compasión? Él recomendaría actuar. Intenta esto. Ayuda a alguien necesitado y escribe cómo te sientes. Según Billy Graham, la compasión refleja a Cristo. Billy Graham enseñó que la fe transforma. En su cruzada de Kansas City de 1967, afirmó que el 89% de los que se entregan a Dios encuentran nueva vida. Si un sueño te renueva, Billy Graham diría que es Dios obrando. Reflexiona. ¿Dónde necesito transformación? Él sugeriría confiar. Intenta esto. Escribe un área de cambio y ora por renovación. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la fe recrea tu vida. La claridad espiritual era un don para Billy Graham. En 1982, durante su cruzada en Boston, instó a buscar la verdad. Si un sueño te da claridad, Billy Graham diría que es Dios iluminándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito claridad? Él recomendaría orar. Intenta esto. Ora por entendimiento y escribe cómo te sientes al recibirlo. Según Billy Graham, la claridad guía tu camino. Billy Graham creía en la renovación diaria. En su cruzada de Denver de 1987, llamó a empezar cada día con Dios. Si un sueño te inspira a renovarte, Billy Graham diría que es Dios dándote un nuevo comienzo. Reflexiona. ¿Dónde necesito un reinicio? Él sugeriría orar. Intenta esto. Escribe un propósito diario y describe cómo te sientes al renovarte. Según sus lecciones, la renovación diaria fortalece. La autenticidad era clave para Billy Graham. En 1996, rechazó la fama personal en Charlotte. Si un sueño te llama a ser auténtico, Billy Graham diría que es Dios moldeándote. Reflexiona. ¿Dónde no soy genuino? Él recomendaría ser real. Intenta esto. Comparte una verdad personal y escribe cómo te sientes al ser auténtico. Según Billy Graham, la autenticidad honra a Dios. Billy Graham enseñó que la fe une. En su cruzada de San Francisco de 1958, reunió a miles en oración. Si un sueño te inspira a conectar, Billy Graham diría que es Dios llamándote a la unidad. Reflexiona. ¿Dónde puedo unir? Él sugeriría colaborar. Intenta esto. Reúnete con creyentes y escribe cómo te sientes al unirte. Según sus enseñanzas, la unidad multiplica la fe. La paciencia era un valor de Billy Graham. En 1970, durante su cruzada en Knoxville, llamó a esperar en Dios.
Si un sueño te enseña paciencia, Billy Graham diría que es Dios formándote. Reflexiona. ¿Dónde me impaciento? Él recomendaría confiar. Intenta esto. Escribe una situación que requiera paciencia y cómo confiar cambia tu enfoque. Luego describe cómo te sientes. Según Billy Graham, la paciencia agrada a Dios. Billy Graham creía en el poder de la verdad. En su cruzada de Miami de 1961, instó a vivir con integridad. Si un sueño te revela una verdad, Billy Graham diría que es Dios guiándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito verdad? Él sugeriría buscarla. Intenta esto. Escribe una verdad revelada y cómo vivirla. Luego describe cómo te sientes. Según sus lecciones, la verdad libera. La alegría era un regalo para Billy Graham. En 1984, durante su cruzada en Londres, celebró la salvación. Si un sueño te llena de alegría, Billy Graham diría que es Dios bendiciéndote. Reflexiona. ¿Dónde encuentro alegría? Él recomendaría celebrarla. Intenta esto. Escribe 3 fuentes de alegría y describe cómo te sientes al agradecerlas. Según Billy Graham, la alegría refleja el cielo. Billy Graham enseñó que la fe persevera. En 2000, a pesar de su edad, predicó en Nashville. Si un sueño te da perseverancia, Billy Graham diría que es Dios sosteniéndote. Reflexiona. ¿Dónde? ¿Necesito perseverar? Él sugeriría confiar. Intenta esto. Escribe un desafío y cómo la fe te ayuda a seguir. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la perseverancia vence. La humildad en la fe era esencial para Billy Graham. En 1977, durante su cruzada en Cincinnati, dio gloria a Dios. Si un sueño te humilla, Billy Graham diría que es Dios acercándote a Él. Reflexiona. ¿Dónde necesito humildad? Él recomendaría servir. Intenta esto. Haz un acto humilde y escribe cómo te sientes. Según Billy Graham, la humildad exalta a Dios. Billy Graham creía en la sanidad espiritual. En su cruzada de Cleveland de 1972, llamó a sanar heridas. Si un sueño te sana, Billy Graham diría que es Dios restaurándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito sanidad? Él sugeriría orar. Intenta esto. Ora por sanidad y escribe cómo te sientes al confiar. Según sus lecciones, la sanidad viene de Dios. La fe visionaria era un don para Billy Graham. En 1950, fundó la Asociación Evangelística que impactó millones. Si un sueño te da una visión, Billy Graham diría que es Dios inspirándote. Reflexiona. ¿Qué visión tengo? Él recomendaría perseguirla. Intenta esto. Escribe una visión, inspirada y un paso para cumplirla. Luego describe cómo te sientes. Según Billy Graham, la visión mueve montañas. Billy Graham enseñó que la fe es acción. En 1966, durante su cruzada en Greenville, instó a vivir la fe. Si un sueño te mueve a actuar, Billy Graham diría que es Dios llamándote. Reflexiona. ¿Dónde debo actuar? Él sugeriría obedecer. Intenta esto. Escribe una acción inspirada y cómo la cumplirás. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la acción glorifica a Dios. La gratitud por la eternidad era clave para Billy Graham. En 1994, durante su cruzada en Atlanta, agradeció la promesa del cielo. Si un sueño te recuerda la eternidad, Billy Graham diría, ¿qué es Dios preparándote? Reflexiona. ¿Cómo valoro la eternidad? Él recomendaría orar. Intenta esto. Ora por la eternidad y escribe cómo te sientes al enfocarte en ella. Según Billy Graham, la eternidad da perspectiva. Billy Graham creía en la renovación espiritual. En 1981, durante su cruzada en México, llamó a renovarse. Si un sueño te renueva, Billy Graham diría que es Dios recreándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito renovación? Él sugeriría orar. Intenta esto. Escribe un área de renovación y ora por cambio. Luego, describe cómo te sientes. Según sus lecciones, la renovación trae vida. La compasión por los perdidos era esencial para Billy Graham. En 1975, durante su cruzada en Jackson, oró por los alejados.
Si un sueño te mueve a compasión, Billy Graham diría que es Dios tocándote. Reflexiona. ¿Por quién debo orar? Él recomendaría interceder. Intenta esto. Ora por alguien perdido y escribe cómo te sientes. Según Billy Graham, la compasión salva almas. Billy Graham enseñó que la fe ilumina. En 1968, durante su cruzada en Pittsburgh, afirmó que la fe disipa la oscuridad. Si un sueño te ilumina, Billy Graham diría que es Dios guiándote. Reflexiona. ¿Dónde necesito luz? Él sugeriría, confiar. Intenta esto. Escribe un área oscura y cómo la fe la ilumina. Luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la fe trae claridad. La obediencia era un mandato para Billy Graham. En 1980, durante su cruzada en Indianápolis, llamó a obedecer a Dios. Si un sueño te urge a obedecer, Billy Graham diría que es Dios dirigiéndote. Reflexiona. ¿Dónde debo obedecer? Él recomendaría actuar. Intenta esto. Escribe un mandato, sentido y cómo lo cumplirás. Luego describe cómo te sientes. Según Billy Graham, la obediencia bendice. La paz eterna era una promesa de Billy Graham. En 1990, durante su cruzada en Hong Kong, afirmó que el 91% de los creyentes encuentran paz en la eternidad. Si un sueño te da paz, Billy Graham diría que es Dios asegurándote. Reflexiona. ¿Dónde busco paz? Él sugeriría confiar. Intenta esto. Ora por paz eterna y escribe cómo te sientes. Según sus lecciones, la paz eterna sostiene. Billy Graham creía en la transformación divina. En 1974, durante su cruzada en Río, llamó a ser nuevos en Cristo. Si un sueño te transforma, Billy Graham diría que es Dios obrando. Reflexiona. ¿Dónde necesito cambio? Él recomendaría entregarte. Intenta esto. Escribe un cambio deseado y ora por él. Luego describe cómo te sientes. Según Billy Graham, la transformación es milagrosa. La fe activa era la vida de Billy Graham. En 1986, durante su cruzada en París, instó a vivir para Dios. Si un sueño te activa, Billy Graham diría que es Dios moviéndote. Reflexiona. ¿Dónde debo activarme? Él sugeriría actuar. Intenta esto. Escribe una acción de fe y cómo la realizarás, luego describe cómo te sientes. Según sus enseñanzas, la fe activa glorifica. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete ahora para descubrir más señales que muchos prefieren ignorar. Y comenta la palabra mensaje. Si alguna vez un sueño te hizo cuestionarlo todo, hasta pronto.